Debates, ética y salud. Respeto por el paciente. Avance de nuevas tecnologías. Educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat por FM Identidad. Buenas tardes, queridos oyentes. Sábado 15 horas estamos nuevamente en FM Identidad 92.1 de su dial en Sala de Médicos, con la doctora Ángeles Herario, quien les habla, Aníbal Granjat. Y en Sala de Médicos, los médicos hablamos, ¿de qué hablamos? De medicina humana. Hablamos de medicina humana porque nuestros pacientes son seres humanos, los médicos somos seres humanos y nuestro lema es humanicemos la medicina. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estamos hoy en este día tan hermoso? Bien, por suerte ya llega el verano, la primavera, así que yo de mejor humor. Te vuelve el humor al cuerpo, ¿no? Sí. Te vuelve el alma al cuerpo. Por fin la primavera, a pesar de que hay muchos que están enojados porque hay mucho polen dando vueltas, pero bueno, bien. A vos el sol te hace bien, sí, ¿no? Por Sos supuesto. una mujer de verano. Por supuesto. Así es. Bueno, esta tarde tenemos de invitado un queridísimo amigo de muchos años, el doctor Ignacio Previgliano. El doctor Ignacio Previgliano es el actual jefe de división de terapia intensiva del Hospital Fernández, profesor titular de neurología de la Universidad Maimónides, especialista en terapia intensiva, especialista en neurología, expresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y académico de la Multidisciplinary Academy of Neurotraumatology. ¿Qué dice, doctor Previgliano? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Vamos a tutearnos como siempre, Aníbal. Nos conocemos desde hace muchos años, Ignacio. A ver, nos conocimos allá en terapia intensiva en el Hospital Francés y ahí ayúdame. ¿Cuándo fue? ¿En qué época fue? Y 1982. 1982. Yo era ayudante del doctor Christensen y me encontré con un médico joven en terapia intensiva del Hospital Francés que esperaba los posoperatorios de neurocirugía con interés, se ocupaba de los pacientes, entendía de los pacientes. Era el rara avis. Él fue el primer médico de terapia intensiva que yo conocí que aceptaba gustosamente los pacientes en coma, los pacientes con problemas neurológicos, los pacientes de posoperatorios de neurocirugía, entendía y lograba hacer algo por ellos. Contanos de eso, Ignacio. Bueno, fue la época de la formación, que uno puede aprovechar para rendir homenaje a Héctor de Leone, ¿te acordás? Mi jefe y mi maestro. Eras recién recibido vos, ¿no? Yo tenía 2 años de recibido. Había hecho 2 años de medicina interna con Gustavo Starosilis en el Francés, y de Leone me había dicho que yo tenía que hacer terapia intensiva. Tano de Leone. Exactamente. Y yo seguí, lo imitaba a él hacía neurología en terapia intensiva y yo seguí con los pasos de él y siempre me estimuló a que siguiéramos esa especialidad, ¿no? Ahí también había otro querido amigo de muchos años, Alzúa, el hermano de Oscar. Exactamente. El otro gordo Alzúa. El otro gordo Alzúa. También un entusiasta de la terapia intensiva, ¿sí? Y Alzúa, kinesiólogo del Hospital Francés, que después yo lo llevé a trabajar con el doctor Christensen, lo conoció al doctor Leisguarda en Fleni, es el actual jefe de... Es el actual jefe de kinesio de Fleni. Sí, claro, de Fleni desde hace muchísimos años. Bueno, Oscar Alzúa. Cuando hicimos Fleni, en el 94-95, claro, yo hice la terapia de Fleni. Sí. Estuve ahí 3 años y después me fui. Así es. Estaba ahí también Pedro Lilic, el doctor Pedro Lilic. Pedro se fue antes y después volvió. Sí. Después volvió, pero... Y ahora, bueno, ya tiene su clínica propia, la Clínica Sagrada Familia, en Eris. Claro. Vos sabés que a Pedro también hemos tenido el gusto de tenerlo acá en la radio hace un tiempo, hablando de accidente cerebrovascular. Bueno, Ignacio, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué nos vas a contar? Vos, si te dejamos hablar, vos tenés para contarnos una semana, porque tenés muchas cosas desde lo académico para contarnos, muchas aventuras vividas que algunas hemos vivido juntas y otras por tu lado, aventuras médicas, por supuesto, ¿no es cierto?
Y a ver, vamos a empezar a hablar, digamos, de uno de tus temas, de terapia intensiva, la terapia intensiva del Hospital Fernández, donde llevas ya ahí tantos años. Y sí, desde el año 87. Desde el 87. Desde el 87. Sí. Y ahí tenés también 27 años. un gran amigo de muchos años, el doctor Javier Gardela. Javier Gardela, que está como jefe de división de neurocirugía. ¿Qué te parece? Vos te vas a acordar. Esto parece volver, ¿no? Pero más que sala de médicos, pero la verdad es que uno ha tenido un montón de amigos a lo largo de esta vida médica y uno de ellos que desgraciadamente se suicidó. ¿Te acordás de Tigris, no? Por favor. Tigris Martirosyan, un neurocirujano que era el compañero de él de ayudante. ¿Desde el inicio? Sí, desde el comienzo. Y Tigris organizó un congreso en el año 87, justo cuando yo me fui al Fernández, que él era el neurocirujano los miércoles, y Javier Gardela y yo fuimos los secretarios de esa jornada rioplatense de neurotraumatología. Así es. Y ahora tenemos prácticamente la misma edad. Javier tiene uno más que yo, creo, o una más, una menos. Pero si yo tengo 56, él tiene 57 o 55. Estamos ahí. Y los dos estamos como jefes de división en el Fernández. Y él se dedicó mucho a traumatismo encefalocraniano. Exactamente. Es el tema de él. Sí. Mira vos, qué lindo. Bueno, contanos un poco cómo está organizada la terapia intensiva. O sea, vos tenés una amplia experiencia en medicina hospitalaria y en medicina extrahospitalaria, en medicina privada, en medicina de los sanatorios, ¿no es cierto? Contanos un poco, ¿cómo está organizada la terapia intensiva del Hospital Fernández? Bueno, la terapia intensiva del Hospital Fernández, hablar de la terapia intensiva del Fernández también es hablar de otro queridísimo amigo que falleció, que es Daniel Cerazo, ¿no? Un gran amigo personal tuyo de muchísimos años, ex jefe de terapia intensiva. Exactamente. Alguien en este debe y haber de los amigos, bueno, Daniel. Y Daniel, hablar de la terapia del Fernández, habla de Daniel Cerazo, porque él fue jefe de la terapia durante 20 años y si bien siempre fue un tipo extremadamente abierto, la terapia fue hecha a imagen y semejanza del gordo, y que es también la manera en que nosotros entendemos cómo debe ser la terapia intensiva. La terapia intensiva tiene que tener, en el hospital público, por lo menos desde nuestro punto de vista, tres pilares fundamentales. El primero, centrado en la atención del paciente, brindarle al paciente lo mejor, lo óptimo que le podemos brindar. Ese es el más importante, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Va de la mano de los otros dos, sí, claro, que es la docencia y la educación. Sí, claro. Si no se puede dar una atención como la que uno quiere dar. Exactamente. Y el Fernández fue el primer hospital municipal que tuvo, bueno, ahora de la ciudad, pero en su momento de la municipalidad, que tuvo residencia de terapia intensiva en el año 80. En el año 80 comenzó la residencia en terapia intensiva. Sí. A ver, y ¿quién fue el iniciador? Todo eso, el promotor de esa idea. Bueno, los promotores fueron Goldini, que era el jefe de la terapia, y Jorge Neira, otro gran amigo, académico y jefe ahora de la Trinidad, y Daniel Cerazo. Ellos arrancaron, Neira y Cerazo hicieron todo el plan de lo que debería saber un residente de terapia intensiva, porque pensá que en esa época todavía no existía la terapia intensiva como especialidad. La terapia intensiva existe como especialidad reconocida por el Ministerio en el año 1993 recién. En el año 71 yo roté por terapia intensiva del Hospital Fernández, mi primer año de residencia, y Goldini era o sea, yo estaba a cargo del doctor Goldini, médico interno de terapia intensiva. Claro. Yo aprendía con Goldini. Pero vos imaginate otra cosa más, otro amigazo, jubilado ya, Carlitos Dillon. ¿Vos te acordás de Carlitos Dillon? ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, Carlos Dillon, yo lo conocí. Estaban juntos en esa época. Cuando era clínico de la guardia de papá, en el Fernández. Entonces, cuando yo entré como médico al Fernández, y Carlitos Dillon me mira y me dice, no, vos no podés ser, si eras así de chiquitito. Digo, sigo siendo chiquitito, pero...
Y creo que la primera o la segunda guardia que hice en el Fernández la hice con Carlitos Dillon, que era también, no lo podía creer. Qué personaje Carlitos Dillon. Contame entonces, ¿cómo se forma un residente de terapia intensiva? ¿Cómo aprende toda la parte asistencial, la investigación, la docencia, la educación? ¿Cuál es el plan que ustedes tienen? El plan más o menos es un plan que ha sido consensuado con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Hemos logrado que todos los residentes de las residencias más importantes, tanto públicas como privadas, tengan la misma formación en la misma currícula basada en competencias por un lado, y por el otro lado el curso superior de formación que se dicta en la Sociedad de Terapia. Entonces todos los médicos salen con un valor similar. Y en mi presidencia, en la presidencia de la doctora Estensoro, que también era del francés, que ahora es la jefa del Hospital San Martín de la Plata, nosotros logramos que el curso de terapia intensiva se pueda transmitir en vivo y en simultáneo al interior del país. Ah, mira vos. Entonces, en este momento, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva es un poco la que rige la currícula de la formación teórica de todos los especialistas en todo el país, lo cual es muy bueno. ¿Y en el interior pueden hacer el curso a distancia? En el interior hacen el curso presencial mediante un sistema que se llama Adobe Connect, que realmente es un sistema excelente, es oneroso, porque en su momento costó mucho dinero y fue una decisión que tomamos en nuestra presidencia, en las comisiones directivas previas y posteriores, porque realmente fue una inversión importante que hizo la sociedad, pero el fruto ha sido tremendo. ¿Y eso lo sostiene la sociedad? Esto se sostiene por la sociedad. ¿Y el Estado ayuda? ¿Colabora? No. Esto es exclusivamente una actividad de la sociedad que se financia con los fondos de la sociedad y lo que aportan los alumnos al curso. Ah, mira vos. Y el curso tiene dos universidades core, que son Maimónides y la UBA, por supuesto. Por supuesto. Y la misma currícula está pendiente de algunas aceptaciones, pero está en Favaloro, italiano, austral y creo que no me acuerdo, no me olvido ninguna más, ¿no? Pero y CEMIC. Entonces esta es la idea de que la gente tenga una formación uniforme. Eso es maravilloso. Pero y en el interior, ¿hay servicios de terapia intensiva del interior donde también se puede hacer, digamos, la residencia en terapia intensiva y se puede hacer la formación? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque en el año 70, cuando yo me recibí, y vos lo sabés, para hacer la residencia de neurocirugía, yo me iba a Inglaterra. Exacto. Y a raíz de que el profesor García Castellano, profesor nuestro de cirugía, me dijo que había residencias en Buenos Aires, fue que averigüé, vine a Buenos Aires, rendí la residencia y entré en la residencia del doctor Christensen. O sea, en aquella época en Córdoba no había residencia de neurocirugía, se inauguró después. ¿Cómo es la gente del interior? No, hoy hay residencias de terapia intensiva en casi todas las provincias, con distintos intereses de formación, pero básicamente los principales hospitales públicos y las principales residencias privadas adscriben al curso superior de SATI. Claro, lógico. Por ejemplo, en Córdoba está el actual expresidente de la sociedad, el doctor Cayetano Galetti, que es un fenómeno y que ha hecho un montón por desarrollar esto. Para que vos tengas una idea, lo federal que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en la presidencia de Cayetano se desarrolló el proyecto que se llama Casa SATI, mediante el cual la sociedad le paga la estadía de 2 o 3 meses, de acuerdo a la rotación que elija, a los residentes del interior. Es decir, este es un proyecto de la sociedad, y aunque te parezca mentira, hay meses que queda vacía, que no viene la gente. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Claro, no viene, ¿entiendes? Yo esperaba exactamente lo opuesto. No damos abasto. No damos abasto, no. ¿Por qué? Y fundamentalmente yo creo que la razón más importante es la económica, ¿no?
lo que gana un médico en el interior del país, un médico que hace terapia intensiva, es casi vergonzoso. Y entonces esto no le permite... No motiva a que... Sí, por ahí tiene la motivación, pero viene acá y con lo que gana no le alcanza para vivir. Por más que no tenga que pagar el alquiler, tiene que pagar una comida que es mucho más cara, el transporte bueno, todas estas cosas que hacen a que la gente que viene es gente que tiene muchas ganas de hacer cosas. Y no reciben ningún apoyo de instituciones privadas, de la universidad, del Estado, nada, absolutamente no. Desgraciadamente no. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva tiene una buena historia, una buena vinculación con el Ministerio de Salud, históricamente, de la época de Leone. De Leone estuvo como viceministro y como consultor en el Ministerio de Salud, y entonces se pudieron hacer cosas importantes, como por ejemplo que se reconozca que tiene que haber un médico cada 8 camas, y que ahora, que esto es lo que te iba a contar, esas relaciones con el ministerio están de nuevo bien. Nunca estuvieron mal, pero el ministro Mansur en este momento nos ha prometido un apoyo importante para una campaña para que la gente tome conciencia de lo que es la sepsis, el shock séptico, no solamente el médico, sino la gente común que entienda esto. Y también estamos negociando para ver si se puede instalar un centro de simulación patrocinado por el Estado en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Digamos que esto es algo positivo y algo bueno, pero el resto, los médicos estamos muy solos, como siempre. Parece mentira, ¿no? Parece mentira. Bueno, hemos ido avanzando a los ponchazos. Yo digo que cuando yo me recibí, las residencias estaban en Buenos Aires. Hoy un neurocirujano se puede formar en el interior del país y se puede formar bien. Hay distintas escuelas de neurocirugía. Hemos avanzado, pero sí, más lentamente que en otros lados, ¿no? Sí, digamos, es un tema complicado, porque vos fíjate que la terapia intensiva es apasionante, es una especialidad completísima. Yo no cambio la terapia intensiva por nada, pero yo durante 20 y pico de años viví exclusivamente haciendo terapia intensiva. Yo lo sé, sí, claro. Iba a la mañana al hospital público, a la tarde a una clínica, después. Y estuviste en muchos servicios de terapia intensiva, sí, en unos cuantos. Armé formaste varios. Mucha gente, sí, dentro del hospital y fuera del hospital. Sí. Mucha gente que se formaba con vos en el hospital, le dabas lugar fuera del hospital, les diste trabajo, les enseñaste. Mucha gente después se fue al extranjero. Sí. Es así, yo lo conozco. Bueno, hemos trabajado juntos muchos años, ¿sí? Sí. Siempre fuiste muy generoso en ese aspecto. Sí, cierto. Sí, bueno, pero eso... ¿Sabes qué pasa? Hay una frase del Evangelio que a mí me parece espectacular, que es: nadie prende una luz para meterla bajo la mesa, ¿no? Así es. Es decir, si uno prende una vela es para que ilumine a todo el mundo. Así es. Y yo creo que la medicina, uno en menor o mayor medida desarrolló algo, y ese algo lo tiene que contagiar. Lo tiene que transmitir. Y transmitirlo. Sí. Porque, mira, a mí una vez un médico de una institución cuyo nombre no quiero recordarme, me dijo que él no me iba a enseñar a hacer Doppler transcraniano, porque yo era tan estúpido que se lo iba a enseñar a todo el mundo. En realidad no dijo estúpido, dijo una palabra más fuerte. Y entonces, bueno, él no me enseñó, yo estuve en la institución. Entonces cuando volví al hospital, el gordo lo primero que hizo fue comprarme un Doppler transcraniano. Yo me fui a España y... ¿Vos fuiste uno de los primeros en la Argentina en comenzar a hacer Doppler transcraniano? En terapia intensiva sí. Un poquito antes con Pedro, cuando armamos la clínica adventista. Pero bueno, arrancamos en el año 97 y efectivamente hemos formado muchísima gente. Hay gente que, es más, con el doctor Luis Camputaro, que está a cargo de la terapia intensiva del Fernández, tenemos un curso universitario de Doppler.
Es decir, que hice exactamente lo que este hombre me había dicho. Fui tan estúpido de enseñarle a todo el mundo. Y estoy orgulloso de eso. Pero por supuesto. Porque tenemos gente que se ha formado con nosotros, que está en Jujuy, en Salta, en Neuquén, en Bolivia, en Santiago del Estero, en Mendoza, ¿entendés? Es decir, le hemos enseñado a todo el mundo. ¿Cuántos problemas se pueden resolver y cuántas vidas se pueden salvar con una buena interpretación y un Doppler intracraniano bien hecho? ¿Cómo lo va a guardar uno para sí? Y bueno, uno puede atender 43 millones de personas que viven en Argentina. Y bueno, pero es así, hay gente que es mezquina en sus intereses, que piensa que le van a tocar la quintita. Si el hombre tiene millones de pacientes, le sobran los pacientes, entonces, ¿qué problema hay? Un médico no puede atender la Argentina, es imposible eso. Y mira, nosotros acabamos de publicar un trabajo que salió ahora en Minerva Anestesiológica, ahora en septiembre, el 1 de septiembre, con el doctor Tamagnone, que está en... Bueno, ahí está. Acá se ríen. Pancho Tamagnone, efectivamente. Mi compañero de guardia de los miércoles. Bien, peor aún. Padre de 500 millones de hijos. Una máquina de hacer hijos del tipo, entonces... Es tan tranquilo, tan pausado. Sí, pero por eso. Se guarda sus tiempos. Médico militar, tipo fantástico, y un entusiasta del Doppler transcraniano. Bueno, ese aprendió conmigo, ¿entendés? Ahí tenés un ejemplo de una persona, no solamente buen médico o buena persona, sino noble y agradecido. ¿Entendés? Yo sé que necesito mañana que Francisco Tamagnone me cubra cualquier cosa y está ahí al lado mío. No como otra gente que ha estado muy cercana y que después, viste, pum, se le suben los humos. Al doctor Previliano no lo conozco. A mí me pasó eso. No, me dijo el doctor que no lo conoce a usted. Bueno, ¿qué va a hacer? Se debe haber olvidado el doctor. Bueno, pero estas cosas, ¿no? Y bueno, con Francisco, con Sergio Blechman, Ezequiel Martínez y Javier Rubián es otro amigo. Sí, por supuesto. Y nosotros demostramos la utilidad del Doppler transcraniano para tratar tempranamente a los pacientes que entran en coma antes que se le hagan las imágenes. Es decir, cuando vos tenés el paciente que entra en coma, que no sabes qué tiene, que no sabes cuál es su cuadro clínico claro, si es una isquemia, una hemorragia, un tumor, lo que sea, bueno, con el Doppler transcraniano te permite decir, ¿tiene hipertensión intracraniana? No tiene hipertensión intracraniana. ¿Tiene hipertensión intracraniana? Lo tratamos. Y lo que nos mostró nuestro estudio es que los pacientes que tratamos y respondieron tuvieron una mortalidad del 53%. Y los que tratamos y no respondieron tuvieron una mortalidad del 100%. Es decir, que este estudio no sirve Hay una diferencia, ¿no? Claro, no sirve para hacer diagnóstico, para guiar el tratamiento, y esto va de la mano de lo que publicaron otros franceses, Rack y Teusarek, en Intensive Care, en pacientes exclusivamente con traumatismo de cráneo. Así que... si de cada 100 pacientes recuperás 53, yo te voy a contar una anécdota del doctor Christensen, a quien vos conociste muy bien, y ambos hemos querido y respetado mucho. En la época previa a la tomografía computada, porque bueno, yo tuve la suerte o la oportunidad por antigüedad de hacer neurocirugía cuando no existía la tomografía computada en la Argentina y aún en el mundo. Le solían preguntar al doctor Christensen, doctor, ¿y cómo sabe usted cuándo hay que reoperar a un paciente? ¿Por qué reopera a un paciente? Y Christensen siempre contestaba, siempre, si cada 100 pacientes que vos reoperas salvas una vida, eso justifica para que reoperes los 100 siguientes. ¿Cuánto vale la vida de un ser humano? Él preguntaba eso, ¿cuánto vale la vida de un ser humano? Ahora imagínate si vos estás hablando de un trabajo que permite recuperar a un 53% de los pacientes, vale la pena difundirlo, ¿no? Y sí. Y enseñarlo. Y bueno, que se aplique en todos lados. Justamente. Ya lo creo. Bueno, eso en cuanto... Y de la terapia intensiva fuera del hospital, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo se vive la terapia intensiva fuera del hospital? Yo en realidad le preguntaría, sí, que muchos se lo deben estar preguntando, ¿cómo se vive una terapia intensiva? ¿Cómo? Porque a mí lo que me pasa de escuchar gente que por ahí no es del gremio, digamos, la gente le tiene mucho miedo a la terapia intensiva.
Dicen, uy, lo pasaron a terapia. Y hay otro tanto que dicen, por suerte está en terapia. La terapia intensiva se vive despierto y con los pies de la nube para arriba. ¿Cómo se vive una terapia intensiva? ¿Por qué un paciente llega a terapia intensiva? Por ahí parece una pregunta muy tonta, No, pero para buenísima. nuestros oyentes es buen- recontra importante saber eso. Tu pregunta es excelente, porque es justamente, si querés te cuento un poquito de la historia de la terapia intensiva, claro. y se entiende por qué Claro. surge la terapia intensiva. La terapia intensiva, que ahora la llaman unidades de cuidado intensivo, para mí sigue siendo la unidad de terapia intensiva, la UTI, va a seguir siendo así. Yo soy viejo, ya no me cambian. La terapia intensiva surge cuando se inventa la ventilación mecánica. Ujú. Entonces ahí cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque se puede sustituir la función respiratoria. Entonces básicamente lo que hace la terapia intensiva es sustituir las funciones del organismo que están andando mal hasta tanto se compongan. Para ponerlo en un lenguaje llano. Perfecto. Entonces, si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, yo tengo una máquina que permite que el paciente respire artificialmente. Si el paciente tiene una insuficiencia renal, tengo una máquina que permite que el paciente, mediante la hemodiálisis, tenga ese soporte hasta que se mejore el riñón. Anda mal el corazón, tengo elementos, algunos más desarrollados, menos desarrollados, o máquinas que me permiten que el corazón trabaje menos o suplan la función cardíaca. Ayudar a la función cardíaca. Lo único que no podemos superar y ayudar y reclamar ni reponer es la función cerebral. Por eso yo me dedico al cerebro. Claro, pero sí se puede cuidar mucho la función y prevenir. Contanos de eso. Exactamente. Pero te vuelvo a lo de Sí. a lo de la terapia intensiva, cómo va cambiando y cómo cambia la historia, ¿no? Cuando en el año 1957 el Papa Pío XII se da cuenta de que la terapia intensiva está cambiando la historia. Entonces ¿Un papa se dio cuenta? un papa se dio cuenta. Fíjate vos, el tipo, con todas las críticas que puede tener Pío XII, que critiquen lo que quieran, pero en esto su fue clarividente, porque les dice a los anestesistas italianos, con el desarrollo de todas estas máquinas que permiten prolongar la vida del hombre, la decisión de la vida y la muerte de una persona va a quedar en manos de los médicos bajo la mirada amorosa de Dios. Pero nos pone a nosotros, los intensivistas, en esto de tener que decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Entonces por eso la terapia intensiva tiene toda esta cosa así que da mística, ¿no? Es decir, y si vos te fijás cómo fue evolucionando la mortalidad de la gente, mira, sin ir más lejos, cuando yo empecé a hacer terapia intensiva neurológica en el Hospital Fernández en el año 87, la mortalidad de los pacientes con traumatismo de cráneo era del 78.8%. Y el 10% quedaban vegetativos. Quiere decir que solamente el 12%, el 11% de los pacientes volvían a tener una vida medianamente sobrevivían en buenas condiciones, aceptable. Digamos. Hoy, la terapia intensiva del Hospital Fernández tiene una mortalidad que es del 24.3%, que se mantiene constante en los últimos 7 años. Y que tiene 17% de estados vegetativos, pero son casi 60% de los pacientes los que sobreviven con mínimas secuelas o que se pueden reinsertar en sus actividades laborales. ¿Qué cambio? ¿En cuántos años? Y en 20 años. En 20 años. Digamos, fuimos bajando de a poquito con Tigris, ¿no? Valió la pena el esfuerzo, ¿no? Sí. Hay gente que en este cambio fue fundamental, ¿no? Javier Gardela, el Tano Moles, ¿te acordás? Andrés Moles, que dejó la neurocirugía. Sí. Fabián Vítolo fue el que más hizo, increíblemente, para bajar la mortalidad en el Hospital Fernández, porque fue un neurocirujano que rotó en terapia intensiva y que bueno, por distintas historias de familias políticas, que yo sé cuánto, terminaron siendo muy, muy amigos, y él se dio cuenta que en realidad el monitorizar la presión intracraniana en la terapia intensiva era fundamental.
Entonces, cuando él fue jefe de residentes en el año 90, dijo, bueno, lo primero que va a hacer el residente de terapia intensiva de neurocirugía del Fernández es aprender a poner un catéter de PIC. Y desde entonces eso continuó así, y continúa. Y Fabián Vito lo dejó la neurocirugía. Y Fabián Vito lo dejó la neurocirugía. Los dos trabajaron conmigo. Sí, señor, lo sé. Dos bellísimas personas y muy buenos profesionales, ¿no es cierto? Así que bueno, pero volviendo a lo que hablábamos de la terapia intensiva, unos investigadores suecos descubren que los pacientes que están muchos días en el respirador con daño neurológico, cuando le hacen la autopsia, tenían el cerebro destruido, comido. Una porquería. El cerebro, normalmente cuando una persona se muere y se le saca el cerebro para autopsia, es un órgano blanco amarillento de consistencia dura. Esto era una masa informe de sangre y no se podía diferenciar ningún tejido, y lo llaman cerebro de respirador. Entonces se crea otra leyenda urbana de que el respirador te reventaba el cerebro. Si vos estabas mucho tiempo en el respirador, se te reventaba el cerebro. Claro. Y en el año 1950... bueno, pero es muy interesante porque por supuesto, todas estas cosas uno tiene la posibilidad de revertirlas, entonces... En el año 1959, Mollaret y Guillon, dos neurocirujanos franceses, neurólogos franceses, describen que hay pacientes con daño neurológico que están conectados al respirador, pero que tienen un electroencefalograma plano. Plano. Entonces... lo describen, una cosa absolutamente poética, dice que, no, pues fantástico, bien francés, la muerte se sienta al lado de la cama del paciente. Cuando cesamos de administrarle fluidos y respiración en forma artificial, se acerca y toma el cuerpo que le pertenece. Mirá cómo lo describí. Muy poético. Y a eso lo llaman coma de Passé. Y fíjate cómo va la mano de la evolución de la medicina moderna de la mano de la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque esta sustitución de los órganos que empiezan a fallar permite que haya pacientes que vivan más. Y entonces, en el año 65, en Estados Unidos se hace el primer trasplante de un paciente que estaba en estas condiciones que habían descrito Mollaret y Guillon, y es el primer donante de órganos a corazón batiente. Esto genera un conflicto ético y moral en Estados Unidos tremendo, y hace que en el año 66 se forme la comisión de Harvard. Y la comisión de Harvard es la que dictamina embrionariamente lo que conocemos hoy como muerte bajo criterios neurológicos o muerte encefálica. Muerte cerebral. Tal cual suponíamos, ¿no es cierto? Es muy interesante la conversación del doctor Ignacio Previgliano. Antes de hacer un corte, vamos a decirle a nuestros oyentes que los que quieran dejar algún mensaje, una pregunta, aprovechando la presencia del doctor Ignacio Previgliano en Sala de Médicos, pueden llamarnos al 5246-0244, reitero, 5246-0244 y al 5246-0241. Doctor, vamos a un corte y volvemos enseguida. Hasta las 16, Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Grangellat. Espacio publicitario. Tendencia, estilo, Cugini Fabri, imagen, vanguardia, Cugini Fabri, una marca registrada, hombre-mujer, Cugini Fabri, Lima 83, www.cugini.com. La peluquería. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer, fui a tu peña como un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G, Premium Wine Store. Talcahuano 1177 Capital. Teléfono 4815-5242.
Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. El diagnóstico oportuno de la enfermedad celíaca es fundamental. Por eso ahora podés acercarte a cualquiera de los hospitales públicos de la ciudad y hacer una consulta gratuita. En la ciudad creamos una red que reúne toda la ayuda que una persona puede necesitar a lo largo de su vida. Y la llamamos Red En Todo Estás Vos. Si querés saber más sobre cómo cuidarte y mejorar tu calidad de vida, entra a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Laura Di Marco presenta su nuevo libro, Cristina Fernández, la verdadera historia. Una biografía íntima de la mujer más poderosa del país. Todos los secretos mejor guardados de la presidenta, como nunca nadie los reveló. Encontrá Cristina Fernández, la verdadera historia en todas las librerías del país. Publica Sudamericana. Fin. Espacio publicitario. Hola, soy Gustavo Mura. Todos los domingos a las 6 de la tarde, voy a estar con Cuando cae la tarde, cae el sol. El cae la tarde de siempre, nada más que ahora sin censura. Aquí, en FM Identidad 92.1. Política, información general, espectáculos, economía, deportes. Todo lo que el cae la tarde siempre te dio, pero ahora en libertad. Cruzo los brazos pa' no matarla, cerra los ojos pa' no llorar. Temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruego lo mismito que una maldición, que un día me permita que quien tú más quieras pague tus quereres pague con mala traición. Gitana que tú serás como la falsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se. ...5246-0244... Que allí dejara cuando se fue, y aquella tranza de palondrino que en otro tiempo cortó pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni esbozó un quejío ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas en el corazón. Volvemos nuevamente a Sala de Médicos con la visita del doctor Ignacio Previgliano, y por mucho que hablemos con el doctor Ignacio Previgliano, su historia es tan rica que siempre nos vamos a quedar cortos, así que vamos a aprovechar para tenemos algunas preguntas de los oyentes. Daniel de Flores le pregunta al doctor Previgliano: ¿por qué se supone que en terapia intensiva es menos probable tener un problema de esas famosas infecciones intrahospitalarias? ¿Es así? No, es al revés. Es al revés. Lo que hablábamos del desarrollo de la terapia intensiva y de la tecnología, lo que hace es que
los pacientes vivan más, vivan con máquinas, conectados a máquinas. Esas máquinas alteran las barreras anatómicas y por esas barreras anatómicas alteradas entran los gérmenes intrahospitalarios, que son un problema no solamente de las terapias intensivas de la Argentina, sino de todo el mundo. A tal punto esto es así, que en Estados Unidos las organizaciones más importantes, Medicare y Medicaid, están dejando de pagar los días derivados de complicaciones de infecciones intrahospitalarias. Así que esto es un tema de salud pública y de farmacoeconomía, ¿no? Es un tema muy gravísimo complicado eso, porque ¿quién se hace cargo de esos pacientes? Bueno, es un problema tremendo. Así que sí, es el tema ético de todo tipo, todo lo que quieras, pero es así. Claro, pero es al revés, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. Después Beatriz de Belgrano es muy graciosa porque nos dice: gracias a Dios no tuve que estar nunca cerca de una terapia intensiva, entonces me preguntaba cómo es físicamente, porque dice que se lo imagina como algo de máxima seguridad, tipo así como las películas. Bueno, y depende de lo que estemos hablando. Máxima seguridad médica. Eso sí. Sí, lo que pasa es que obviamente no todas las terapias intensivas cumplen con los estándares. Las terapias intensivas de los hospitales en general cumplen con los estándares que han sido consensuados en esto que hablábamos del Ministerio y la Sociedad de Terapia en los 70, que tiene que tener un mínimo de metraje y pueden ser abiertas o cerradas, pero digamos puede ser un box, una habitación de 4x4 o puede tener el espacio de 3x3x3 sin que haya box y separado por cortinas. Lo que sí tiene que haber es esta cosa de que se los puede vigilar a todos los pacientes al mismo tiempo. Y cada paciente tiene el aparato que necesita, ¿no es cierto? Es como que es individual. Claro, exactamente. Cada paciente. Hay terapias intensivas más sofisticadas o menos sofisticadas. Por ejemplo, la terapia intensiva del diagnóstico, la de Otamendi, tienen camaritas que monitorizan la cama del paciente permanentemente, y creo que la Suizo también. Sí. Y hay un grupo de enfermeros que se dedican exclusivamente a mirar esos monitores y esas camaritas. Entonces, bueno, son cosas de ida y vuelta, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan en una terapia intensiva? Muchas. Muchas menos de las que deberían trabajar también trabajan. ¿Por qué? Porque la terapia intensiva ideal es con una enfermera por paciente y un médico cada 7 pacientes. ¿Y la media en la Argentina cómo es? En cuanto al personal de enfermería. Depende de los lugares. No, en ningún lugar hay 1-1. Las únicas veces que hay 1-1 es en algunos centros que tienen cirugía cardiovascular, que tienen su propio recuperador, y entonces tienen un médico y un enfermero dedicados exclusivamente a ese postoperatorio, como hace mi amigo Alejandro Machaín en el diagnóstico. O tenés una unidad exclusivamente de recuperación postoperatoria de cirugía cardiovascular, como pasa en distintos centros. El que yo más conozco es el ICVA, pero bueno, es gente que está dedicada a eso, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que debería ser. Desgraciadamente no es posible. No es posible. En realidad es posible, pero no es factible. No se pone en las prácticas. Nosotros en el Hospital Fernández tenemos una limitación muy importante, que es por un lado la enfermería, y por otro lado que estamos aguardando desde el año 2009 que se regularice la situación de una terapia intensiva que está funcionando, pero cuyos médicos no tienen los nombramientos. Estamos trabajando en eso intensamente en distintos ámbitos, tanto políticos como... Pero la verdad es que no... Esto es lo que hablamos antes, ¿no? La soledad del médico. Nadie se hace eco de nuestra queja. Y no es un problema del Fernández solamente, es un problema que comparte la Casa Cuna, el Tornú,
En Rivadavia está muy bien en ese sentido, en tema personal y todo demás, pero el Argerich tiene el mismo problema. O sea, ¿hay falta de médicos en las terapias? En algunas terapias hay falta de médicos, y en otras terapias están trabajando los médicos pagados mediante guardias. Exacto. Lo que se llaman en una época se llamaban guardias AME, guardias acostadas. Ahora eso ya no existe, ahora lo paga el hospital. Pues son guardias, suplencias de guardia. Hay tipos que son suplentes de guardia hace 5 años, ¿entendés? No tienen, sí, y bioquímicos que hace 10. ¿Y qué es lo que pasa? Esa gente está trabajando en condiciones precarias, totalmente precarias. No tiene sin nombramiento. Trabaja sin nombramiento, cobra como jornalero. ¿Entendés? Son como le gusta decir a un amigo mío, Eduardo Vidiela, ¿te acordás de Eduardo? Sí. Eduardo dice que somos obreros del estetoscopio, pero jornaleros, porque ese tipo le pasa algo, se enferma y no tiene obra social, no puede sacar un crédito. El Banco Ciudad te da un crédito, una línea de créditos para médicos, que estaba buenísima, salió en su momento. Lo fueron a sacar. No, dice, usted no trabaja. ¿Cómo no trabaja para la ciudad? Estoy todos los jueves, hago la guardia, pa. Y bueno, dice, pero usted no existe, maestro. Usted tiene ficha, pero usted no tiene nombramiento. Y el tipo hace 5, 10 años que está trabajando. Esto es algo que... Ahora, ¿los eximen de responsabilidad esos médicos? De ninguna manera. No, a ver, ¿cómo en es absoluto. Eso? En absoluto. A ver, contanos. Tal cual. ¿Cómo es que haya tanta exigencia hacia el médico y tan poco apoyo hacia el médico? A ver. Bueno, porque esta es la realidad de nuestra Argentina. La profesión médica se ha dejerarquizado. ¿Cuándo se le pegaba a un médico? Yo, cuando era presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva, tuve que enfrentar el problema de una queridísima amiga y colega del Hospital de Niños, que no voy a decir su apellido porque se pone mal cada vez que lo cuento, claro. Pero ella salió a darle la información a los papás de un chico que tenía una enfermedad neoplásica incurable. Les dijo, ya les venía diciendo que el chico andaba mal, el chico se muere. Ella termina su guardia, sale por un pasillito a buscar su auto, y la estaban esperando la madre del chico, las 2 tías, la hermana, y literalmente la molieron a patadas. Le hicieron una fractura de rodilla. ¿Cuándo se pensó eso en la República Argentina? Nunca. ¿Cuándo pasó? ¿Por qué llegamos a esa situación? Y porque yo creo que estamos mal como sociedad. Mirá lo que pasó en el Hospital Santoyani. En el Hospital Santoyani se murió una chica, creo que era una embarazada, y bajó 2 colectivos escolares con la hinchada de un club, no sé cuál de la B. Sí. Entraron y rompieron todo, ¿entendés? Rompieron todo. ¿Y dónde está la cuestión? Porque la vida y la muerte son procesos naturales, y los médicos no podemos prometer resultados. Los médicos lo único que podemos hacer es poner todo nuestro empeño, todo nuestro saber, toda nuestra humanidad a favor de ese paciente, como lo decíamos en un comienzo. Tenemos prohibido por ley asegurar resultados. La ley nos prohíbe. Pero más allá de la ley, ¿no? Más allá de la ley. Sí, pero es legal. Empecemos por ahí. Pero fíjate que es el síndrome del guardapolvo blanco, porque le pegan al médico y le pegan a la maestra. Así es. Le pegan a la maestra, fíjate. Lo mismo les pasa a los docentes. Entonces, ¿qué? Como parece un chiste, ¿no? Pero ¿qué nos está pasando como sociedad? Sí. ¿A dónde estamos yendo? Claro. Esta es el deterioro. Si hay 2 pilares que tenía la Argentina que la diferenciaban del resto de Latinoamérica, eran la salud y la educación. Pero estamos progresando. Ahora vamos a suspender los aplazos en la provincia de Buenos Aires. No me hagas hablar. Bueno, no hablemos. No me hagas hablar. Vamos a alguna preguntita mejor. Porque si no, mira, nos va a echar Macri, Cristina, todos. Yo creo que el señor Scioli se debe haber recibido en una escuela donde no había plazos. Bueno. No tiene otra explicación. Pero bueno, dejémoslo de lado. Vamos a hablar un poquito de nuestros oyentes que están mandando preguntas para el doctor Previgliano. Víctor de Parque Centenario le pregunta ¿qué casos determina? Bueno, por ahí es una pregunta un poco larga, ¿no es cierto? Que una persona esté en terapia intensiva, y pone como ejemplo, ¿Gustavo Cerati estaba en una terapia intensiva? No, Gustavo Cerati estaba en un centro de rehabilitación neurológica.
en la clínica Alcla. Claro, pero explícanos por qué, cuando él llega a la Argentina, por qué va a un lugar así. Yo prefiero no hablar de las personas, ¿no? Hablemos de las personas que están en estado vegetativo. Claro, hablemos de estado vegetativo. Hablemos de estado vegetativo, no hablemos de personas. Hablemos del estado vegetativo. El estado vegetativo es un estado al que se llega por alguna lesión que provoca una discordancia entre las fibras que llegan a la corteza cerebral. Es un estado de desaferentización. La información no le llega al cerebro del paciente, o el cerebro del paciente está tan lastimado que no puede elaborar esa información. Entonces nosotros decimos que el estado vegetativo tiene los ojitos abiertos, mira pero no ve. Mira, ve que pasan cosas, puede seguir con la mirada, pero no ve, porque para ver hay que interpretar, hay que tener la corteza cerebral intacta. Hay que tener conciencia, ¿no? Y oye, pero no escucha. Oye, pero no escucha, porque para escuchar tenemos que tener un proceso de activación córtico-subcortical. Hay mucha gente que no escucha, ¿no? Que oye y no escucha. Este reclamo que estamos haciendo nosotros. Y aparentemente están despiertos. Y no están vegetativos. Están despiertos. Claro, no están vegetativos. Pero bueno, puede haber. El paciente puede tener dificultad respiratoria porque tiene una alteración del tronco cerebral. Y entonces esos pacientes tienen que ir a un centro de rehabilitación que tenga la capacidad de suplir la función respiratoria en forma crónica, con respiradores sencillitos, no de la complejidad que son los que hay en terapia intensiva. Entonces, el estado vegetativo puede ser permanente o transitorio. Nosotros vamos a hablar de estado vegetativo transitorio hasta 6 meses después de una lesión hipóxico-isquémica en el cerebro, y vamos a hablar de estado vegetativo permanente después de 6 meses o después de 1 año de una lesión traumática. Digamos que el estado vegetativo es un estado de daño neurológico por el cual la persona, para decirlo simplemente, no tiene conciencia de lo que está pasando, pero sus centros por debajo del cerebro, lo que están en el tallo cerebral o en el tronco cerebral, mantienen la función respiratoria, la función circulatoria, la temperatura, con momentos donde los pueden mantener por sí mismos y momentos que no, donde hay que apoyarlos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, acá Sandra de la Boca, bueno, cualquiera de los dos puede contestar esta pregunta. Pregunta si todos los hospitales tienen terapia intensiva. No, bueno, lo mejor que conteste el doctor Previliano, que es nuestro invitado. Me contó. Como dice Sabina, me lo impidió un violento ataque de tos. Sí, en la ciudad de Buenos Aires sí, la mayor parte de los hospitales tienen una unidad de terapia intensiva. Y en el interior del país, en casi todos. En casi todos. Muy bien. Dice si Norma de Núñez nos pregunta, bueno, claro, es muy impactante ver a un familiar que uno quiere, una persona que tiene afecto, ver enchufado a todas esas máquinas. Y pregunta si en algunos hospitales hay contención para los familiares de esta persona que está en terapia. ¿Existe? ¿Está contemplado dentro del sistema? Sí, está absolutamente completo. Nosotros en el Hospital Fernández, cuando el jefe era el doctor Goldini, fuimos pioneros en esto. Lo que pasa es que nunca nombraron a los psicólogos. En esto que yo te contaba antes, de esta unidad que nosotros estamos esperando los nombramientos, y si hay alguien del gobierno de la ciudad que lo escuche, que no me echen mañana, pero que vengan y hablen con nosotros. Hay una diputada del PRO, Lía Rueda, que está ayudándonos y que yo sé que está poniendo lo mejor de ella. Y bueno, tenemos pedidos 2 psicólogos para que nos ayuden en esto de contener a la familia. De cualquier manera, lo que nosotros hacemos y hacemos con nuestros residentes también es enseñar y formar a los médicos en aprender a informar a las familias y establecer lo que se llama una relación de escucha activa y una relación de ayuda. Esto surge de los programas de trasplante. El INCUCAI tiene un curso espectacular sobre cómo dar malas noticias, pero sí, es muy importante, porque nosotros vamos a decirle a la familia del paciente que su familiar se está muriendo. Que desgraciadamente los médicos nos toca también
transmitir muchas veces malas noticias a la familia. Ojalá no tuviéramos que vernos nosotros con esa situación y nunca tuviéramos que decirle a un familiar algo así, pero no, la vida no es así, la realidad no es así. Creo que también es un aprendizaje poder comunicar, digamos, un deceso o un estado de gravedad de un paciente a una familia, y saber hacerlo de tal manera que poder ayudar a la familia, ¿no? Bueno, más allá de las capacidades que cada uno puede tener como persona o claro, para desarrollar una empatía con el otro, estos cursos de cómo dar más las noticias son realmente muy importantes porque nos permiten un poco ponernos en el lugar del otro, claro, sin ser el otro, porque si no sería imposible. Claro. Pero igual te digo, yo tengo 34 años de médico, 32 de terapia intensiva, y hay veces donde no me pongo a llorar porque no puedo, pero mira, me pasó con una médica que tuvo una colisión vehicular, que tenía la edad de mi hija y su padre tenía mi edad, y yo tuve que decirle que la hija estaba en muerte encefálica. Y te puedo asegurar que por poco menos me pongo a llorar con él. Porque... Pero ¿y por qué no? Eso siempre fue difícil y será difícil comunicar un deceso a un familiar. Además, tenemos que aceptarlo a eso. Además, como para acotar, hay algunos casos en donde el paciente está muchos días en la terapia intensiva y me imagino que se establece como un vínculo entre los familiares. Por supuesto, el problema es no es fácil. El problema es cuando no tenés el vínculo y tenés que plantear esto. ¿Entendés? Es bueno que exista el vínculo. Claro, pero te quiero decir, esto es lo que uno tiene que trabajar. Pero todavía hoy hay cosas que te siguen movilizando. Claro, y además hay otro, además bueno, hay eso otro es problema. Bueno. Eso es bueno. Sí, además se da la situación de que el médico que está de guardia un determinado día. Exacto, supongamos que está de guardia los días lunes. Hasta el lunes siguiente, cuando él se va, el martes por la mañana, no va a volver a encontrar esa misma familia. Puede que la encuentre, puede que no la encuentre. Bueno, justamente eso es lo que nosotros evitamos con el sistema que tenemos en el Hospital Fernández. A ver, explícanos nosotros eso. Tenemos un sistema por el cual el médico hace solamente 12 horas de guardia y el resto de su horario lo divide en días. Ajá. Entonces el paciente y el familiar del paciente ve la misma cara por lo menos 4 días a la semana si el médico tiene 40 horas. Eso es bueno, eso ayuda muchísimo. Lo cual es muy importante y es muy bueno. Sí, porque si no es como que... ¿Y ahora quién le pregunta? Uno cuando los ve incluso en el pasillo, nosotros los bioquímicos que por ahí nos acercamos a llevar algún estudio o a buscar algo y vemos, la verdad es que la cara de los familiares de la gente que está en terapia siempre están en ese pasillo expectantes, como diciendo, a ver, va a salir alguien, me van a decir algo. No, es una situación fea. Nosotros tratamos de evitar los pasillos, ¿no? Tratamos de que el informe se dé en un lugar apropiado, que puede ser al costado de la cama del paciente, como puede ser si se requiere más intimidad en la propia sala de médicos, como tu programa. Claro, lo mejor que se puede y como esa familia se lo merece y como se lo merece ese paciente. Doctor Privigliano, se nos ha ido el tiempo, ha sido hermoso tenerlo acá en el programa, ha sido un gusto, por lo que vos sos como profesional y por lo que yo te quiero personalmente. Porque con la familia Privigliano, se quedaron sin contar anécdotas. Claro, y bueno, no alcanzó el tiempo. Una de las anécdotas que he tenido el honor y el privilegio de tratar con el doctor Ignacio Privigliano y con el doctor Hugo Privigliano, haber sido compañero de trabajo, el papá de Ignacio ya fallecido, a quien vamos a extrañar muchísimo, gran amigo, querido amigo. Bueno, son cosas que emocionan mucho. Nos estamos yendo porque se acabó el tiempo. Y está llegando María Luján Batallán con su equipo en Buscando Títulos. Hasta el próximo sábado a las 15 horas en Sala de Médicos.